Hola, 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 hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a continuar con esta sexta clase virtual. Ya, y bueno, espero que vayamos con este aprendizaje, mejorando, digamos, nuestro aprendizaje también precisamente para poderlo avanzar en la materia y tener en algún momento nuestras prácticas. Ya, voy a continuar entonces. Eh, Habíamos tocado en la anterior clase sobre el personal referencista. Habíamos hablado muchísimo sobre, por ejemplo, su profesionalidad, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre las fuentes de información y los formatos que debe conocerlos. Habíamos hablado sobre la colección de su biblioteca, ¿no? Y de otros centros de información que debe conocerlos. Habíamos mencionado también sobre el poseer un buen nivel cultural, de tal manera que pueda responder a las exigencias de los usuarios, de la sociedad, de la comunidad también, a la cual depende la biblioteca. Habíamos hablado sobre los conocimientos que debe tener sobre las necesidades de los usuarios, ¿sí? Eso es importante, estar al tanto de ello. Y por supuesto habíamos hablado sobre las relaciones públicas, que deben ser vitales, fundamentales en el bibliotecario referencista, ¿no es cierto? Y vamos a continuar. Eh, Otra de las bondades que debe tener el bibliotecario, cualidades que debe tener el bibliotecario referencista, es precisamente no prejuzgar las consultas de los usuarios. ¿Por qué esto? Porque podemos encontrarnos con cualquier tipo de expresiones o de consultas, ¿ya? Y eso no tiene que incomodarnos ni a nosotros y mucho menos a los usuarios. Por eso, puede haber usuarios con preguntas muy simples o puede haber usuarios con preguntas muy especializadas. En ese sentido no es bueno, ¿no es cierto?, prejuzgar. Hay que actuar en la misma medida, con la misma paciencia. Otro de los puntos se refiere a la curiosidad, paciencia y creatividad del bibliotecario referencista. Curioso en todas las actividades que desarrolla, en sus herramientas de trabajo, en los usuarios, en la comunidad, etcétera. Tener paciencia y tener creatividad para todo. Acá es ponerse, como se dice, 100 puntos en el desarrollo de estas tareas. Además que curiosidad, paciencia y creatividad normalmente son cualidades personales, individuales, ¿no? No se las puede obtener en la clase, en la materia, nada. Simplemente se dan las pautas, pero estos dotes personales uno los tiene que desarrollar y tenerlos, manejarlos muy bien. Buena memoria y agilidad mental, ¿sí? Para cambiar el enfoque de consultas. El hecho de trabajar, de ir ganando experiencia en el servicio de referencia, significa que tienes que acordar de muchos datos, de muchas informaciones, ¿no? Y por supuesto, ser muy ágil en acordarte, ¿sí? Porque cada vez vienen usuarios con distintas demandas y esas demandas no te las puedes tampoco olvidar, ¿no es cierto? Siempre las vas a tener en mente. Por lo tanto, eso te va a ayudar a recordar, a darle mayores soluciones, a mejorar las consultas de los usuarios. Otro punto, capacidad de análisis y síntesis. Este es un dote personal, pero también se las va ganando en la práctica. Conforme lo pasan los años, los meses y años, el bibliotecario referencista tiene que lograr tener buena capacidad de análisis y síntesis, ¿sí? Las fuentes, la información que consulte le va a permitir decir, bueno, este es el punto exacto al que voy a entrar y esto es lo que el usuario demanda. De tal manera es bien puntual un análisis y una síntesis, ¿no es cierto? Entonces esas capacidades las tiene que desarrollar el bibliotecario referencista.
Otro de los puntos se refiere a que los bibliotecarios referencistas deben ser expertos en los sistemas de búsqueda y acceso a la información. ¿Qué es esto? Manejar las fuentes de información que tenemos, que están disponibles, tanto en la unidad de información como están en la red y en otras unidades de información. Tiene que saberlas manejar muy bien, sobre todo de su colección bibliográfica, de su colección, de su repertorio bibliográfico de referencia y obviamente de las redes y bases de datos que dispone la biblioteca. Tiene que ser un experto en recuperar, en hacer búsquedas de información y en localizar esa información. ¿Ok? Familiarización con las nuevas tecnologías. Esto ya lo hemos visto anteriormente, se ha mencionado, pero tenemos que ser unos expertos en manejo de nuevas tecnologías y que sobre todo se orienten al servicio de referencia. Ya, esto es fuentes electrónicas. Esto significa están en el mundo de Internet, sobre todo. ¿Ok? Vamos a tener posteriores clases en las que vamos a ir manejando varias de las fuentes, varias de las tecnologías, vamos a recomendar, etcétera, y algunos motores de búsqueda, operadores de búsqueda, etcétera, para tener precisión en su tarea del referencista. Debe poder elaborar, mejor dicho, bibliografías, guías y otros productos similares. Ya una tarea fundamental de toda unidad de información es elaborar y proporcionar bibliografías. Ya es algo no es usual en nuestro medio, pero ayudan de gran manera al investigador, al usuario, al escolar, a quien sea. ¿Sí? Y no solo bibliografías, sino también elaborar guías, algunos folletos, algunos boletines, volantes, ¿sí? Algunas alertas bibliográficas. Todo eso va a servir muchísimo al usuario y a cualquier usuario que venga en el futuro. Esos son productos propios de las bibliotecas y de los centros de documentación. ¿Sí? Entonces el bibliotecario referencista es el que domina, sin duda, estas partes y estos productos de información. Ok, ahora vamos a entrar a todavía profundizar mucho más los conocimientos profesionales que debe tener el referencista. Es decir, esto ya está enmarcado en los actuales conocimientos de este tiempo, ¿no? Del manejo y de estar en el mundo de Internet, en el universo de las fuentes bibliográficas, y eso significa tener conocimientos muy puntuales y precisos. Ya tenemos un primer grupo de conocimientos que se refieren a la especialidad. Por ejemplo, dice conocer sobre la información actualizada en nuevas tendencias dominantes. ¿Qué significa eso? Un ejemplo bien simple. ¿Ya? Actualmente todo el mundo habla del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. ¿No es cierto? Esa es una tendencia dominante en la actualidad. Es un tema de la coyuntura, domina. Por lo tanto, el bibliotecario referencista tiene que estar informado y saber, ¿no? Todo lo que se pueda sobre esa tendencia dominante, sobre esa coyuntura o esa temática. Probablemente de aquí a un par de años cambie esa tendencia, ¿no es cierto? Ya sea otra la tendencia. Tiene que estar actualizado el bibliotecario referencista, ¿no? Informarse muy bien y, por supuesto, de esa manera va a poder comprender a los usuarios. Terminología y recursos terminológicos propios. La terminología existe en cada campo, en cada ciencia, y son distintas, ¿no? Uno de los instrumentos referencistas que nos permite ubicarnos bien en el manejo de terminologías son precisamente los diccionarios. Diccionarios generales, especializados, diccionarios de gran valía, diccionarios novedosos, diccionarios de todo tipo. Ya vamos a ver en la parte del repertorio bibliográfico de obras de referencia en qué consiste. Es en ese tipo de fuentes, en el caso de los diccionarios, donde existe una terminología rica, ¿sí? Donde se pueden descifrar recursos terminológicos. Entonces el bibliotecario referencista tiene que estar también al día con el manejo de la terminología, conocer mucho. ¿No es cierto? Bueno, otro punto. Debe conocer autores e instituciones que producen información.
Y cuando decimos nucleares nos referimos a aquellas instituciones que son especializadas en ciertas temáticas y por lo tanto son los que producen información. Un ejemplo bien clarito, el Instituto Nacional de Estadística tiene su biblioteca a propósito, ¿no? Pero si el usuario quiere información más desglosada, más precisa, actualizada, etcétera, sobre ciertas estadísticas, entonces podemos recurrir a instituciones que producen información estadística, en el caso nuestro, en boliviano, ¿no? Así como esta institución hay muchas otras. El bibliotecario referencista debe conocer, saber dónde está, cuál es su dirección, qué produce, cuánto produce y si le puede ir mejor al usuario visitando esas instituciones. Lo mismo debe saber conocer autores que, digamos, se destacan en la producción de información. ¿Ah? Muy bien. Otro, conocimientos de las principales bibliotecas especializadas y centros de documentación. Una vez más, conocedores de las bibliotecas especializadas que manejan información especializada y que al usuario le va a servir muchísimo conocer, porque muchos usuarios desconocen dónde hay. ¿Sí? Yo mismo les puedo preguntar a ustedes, a ver, ¿dónde puedo encontrar información sobre prevención de drogas? Prevención del consumo de drogas. ¿Quién me puede decir eso? A ver, en la pregunta que me hagan después de la clase, me la van a responder. ¿Dónde hay? ¿Ya? Bueno, otro tema. Recursos de información especializados. Otra vez, recursos de información especializados no siempre las conocemos todas. A veces tenemos que recurrir a instituciones especializadas, tenemos que recurrir a directorios, ¿sí? A memorias institucionales, etcétera, y también de manera obligatoria Internet. ¿Sí? Ahí podemos encontrar una serie de recursos de información especializados. Ok, vamos a continuar. Segundo grupo de conocimientos que debe tener el referencista. Con las fuentes de información. Alcance de los recursos informativos. Debe saber descifrar el bibliotecario referencista, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de los recursos informativos? Un libro de historia que hable sobre la época republicana de Bolivia, sabemos, ¿no es cierto?, cuál es su alcance. Bueno, pero ¿dónde puede estar? ¿Cuál obra del montón que tenemos, cuál obra nos habla sobre la historia de Bolivia en la época republicana? ¿No es cierto? Bueno, igual sucede con un nivel de cobertura. ¿Ya? Es decir, hay ciertas obras que pueden ser específicas, ¿sí? Y están orientadas a un personal, a un público, a un lector especializado o escolar, etcétera. Entonces no le sirve a un investigador profesional unas obras escolares, ¿no? No le sirve y viceversa. Entonces tenemos que manejar muy bien los niveles de cobertura cuando se trata de fuentes de información. Otro punto se refiere a la estructura de organización semántica de la información. Mucha información está a veces representada por signos, ¿sí? Por significados. Y eso requiere, obviamente, un conocimiento para descifrar o entender esa información, esas fuentes de información, esos datos o esa información que muchas veces está confusa. Entonces debemos ser capaces de descifrar su estructura de la organización de esa información. Otro punto, elementos de ayuda. Ayuda para todo, ¿no es cierto? El bibliotecario referencista debe ser un experto en ayudar. Por ejemplo, hay muchas fuentes que son de consulta rápida. Por lo tanto, esas fuentes de consulta rápida ayudan a cualquier necesidad de información, a cualquier usuario. ¿Sí? Diccionarios, enciclopedias, bibliografías, en fin, son elementos de ayuda, pero también son fuentes de referencia muy importantes. Herramientas de búsqueda.
Conocimiento sobre las herramientas de búsqueda. Ver, formular estrategias de búsqueda, ¿sí? Mentalmente seguramente vamos a tener muchas ideas al momento de solucionar un problema al usuario, o a veces enseñar o capacitar al usuario. Tenemos que dominar esas herramientas de búsqueda. Las herramientas de búsqueda pueden ser desde el catálogo, una lista bibliográfica, un inventario de libros, puede ser hasta operadores de búsqueda en internet, ¿no? Motores de búsqueda, estrategias de búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, manejar herramientas es pieza clave. Disponibilidad y localización. Saber, el bibliotecario referencista debe saber la disponibilidad y localización de la información. ¿Sí? Esto es fundamental. Por ejemplo, hay muchas revistas que requieren la suscripción o pago. Hay otras que tienen acceso a texto completo. Entonces, están disponibles y otras no. El usuario tiene que saber y hay que poderlos advertir o mencionar también. O dónde están ubicados, pueden estar en la biblioteca nuestra físicamente o en alguna base de datos externa o en algún servidor o alguna página web. ¿No es cierto? Entonces todo eso lo tienen que dominar el bibliotecario referencista. Pasamos. Tercer grupo, relación con el usuario. Conocimiento sobre los servicios orientados al usuario, es decir, los fundamentos técnicos. ¿Qué significa esto? Que todos los servicios que se van a orientar al usuario deben tener un fundamento técnico sólido. ¿Ya? Conocerlo, manejarlo, saber cómo funciona, qué resultados o impactos va a tener en el usuario todos los servicios que nosotros nos inventamos o proporciona la biblioteca. ¿Ok? Otro punto, criterios pedagógicos para dar formación a los usuarios. Es verdad, si a ti te dicen tienes que dar una charla a los escolares del quinto básico de este colegio porque ellos han solicitado, va a ser el próximo miércoles, por lo tanto prepara tu temática. ¿Tú qué tienes que hacer? Preparar esa temática, ese contenido, ¿sí? Hacer alguna práctica por ahí, buscar fuentes de información, preparar tus láminas, traer ejemplos, formar recursos pedagógicos, ¿no? Es decir, tener criterios pedagógicos, tener criterios didácticos para poder dar ese curso. ¿No es cierto? Entonces, requieres formarte un poco, manejar, dominar esos criterios pedagógicos. Y tenemos el cuarto grupo, se refiere a los procesos de búsqueda y recuperación. La búsqueda se la tiene que hacer desde la forma manual, física, hasta la forma tecnológica. ¿Ya? Y eso significa dónde están los proveedores de documentación, de información bibliográfica, etcétera. Saberlos ubicar, dónde están, qué servicios te ofrecen además estos proveedores, ¿no? Cuánta información están fluyendo, diseminando, proporcionando, en fin. Manejar técnicas de evaluación. ¿Sí? El hecho de que encuentres fuentes de información, busques y encuentres fuentes de información, tienes que evaluarlos. Nosotros en las clases posteriores vamos a evaluar varios repertorios bibliográficos, ya, para poder decir, bueno, estos son confiables, ¿no es cierto? Y cuando es así, vamos a poder recuperar la información pertinente. Bien, estos procesos de búsqueda siempre debemos manejarlos y actualizarlos permanentemente. Ya, es parte de nuestro trabajo y debemos hacerlo. Bien, y llegamos al quinto grupo, que es con el centro, tener conocimiento con el centro de información. Hemos hablado ya del fondo documental, fondo bibliográfico. Conocer. El bibliotecario referencista debe conocer, ¿no?, cuál es su fondo bibliográfico. Si es especializado, tienen que empezar a profundizar mucho sobre esa especialidad. ¿No es cierto? Si es un fondo documental o bibliográfico
general lo propio. Tienen que empezar a conocer y a descubrir y a eh, dominar esas fuentes y ese fondo bibliográfico. ¿Ok? Debe conocer también los recursos informativos que posee el centro de información, la biblioteca o documentación. ¿Sí? Los recursos informativos. Miren, por ejemplo, si trabajamos en una biblioteca especializada, debemos conocer cuántos, no sé, diccionarios especializados existen en esa biblioteca especializada, ¿no? Y si están actualizados. Y si son fiables, ¿no es cierto? Si vamos a manejar Internet, tenemos que conocer esos sitios web, esas instituciones, esas páginas y esos diferentes repertorios digitales que hay en Internet. Hay que conocerlos. En la medida que conozcamos más, vamos a tener más oportunidades de satisfacer a los usuarios. Conocer sobre los servicios. Esto ya está súper abundantemente dicho. Los servicios que ofrece el centro de documentación o biblioteca ya siempre deben ser eficaces, eficientes, evaluados, deben ser enriquecidos y mejorados permanentemente. ¿Ok? Y eso no es más que el mismo bibliotecario referencista que lo va a enriquecer. Y finalmente tenemos la estructura, es decir, los centros de información, bibliotecas, etcétera, tienen una estructura tanto organizacional, infraestructura física, ¿sí? Pueden tener laboratorios, pueden tener secciones, colecciones específicas, pueden tener N opciones que merece conocer el usuario. Por lo tanto, conocer la estructura de un centro de información es fundamental y eso va a ayudar muchísimo a darle mayor y mejor servicio al usuario. Muy bien, creo que hasta aquí hemos llegado a avanzar en dos aspectos fundamentales que hacen a la materia. Por un lado, hemos visto los diferentes servicios de referencia que debe tener una unidad de información. Lo hemos explicado, sabemos que son tres, ¿no es cierto? Hemos visto también la parte de infraestructura, equipamiento, mobiliario, que tiene que ver con el servicio de referencia, su ubicación física, etc. Y hemos visto ahora, hasta hoy, ¿no?, las competencias, atribuciones y cualidades junto con sus conocimientos que debe tener el referencista, el bibliotecario referencista, el referencista, ¿no es cierto? Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos un panorama casi preciso o exacto de lo que es el trabajo de referencia, la materia de referencia, la especialidad de referencia. ¿Ok? Yo les pido que no nos olvidemos de todos estos puntos que hemos visto hasta ahora, porque lo que viene después va a exigir mucho de esos conocimientos, ¿no?, de esos datos, de esa información que no hemos visto, para desempeñar ya el trabajo. Es una pena que si tuviéramos sesiones en vivo, directo, en presencia, podríamos haber hecho muchas otras prácticas, incluso en la misma aula. Ya está en mente hacer un trabajo práctico de grupo. Eso estaba. No sé cómo lo voy a retomar ahora, pero vamos a tratar de hacer alguna práctica para que todo esto que estemos aprendiendo no se quede simplemente en teoría y en explicaciones. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco. La siguiente clase vamos a continuar, esta vez con otra temática que va a ser muy interesante, con los recursos bibliográficos, con los recursos de información, con las obras de referencia y los repertorios bibliográficos de referencia. Ya que es algo de especialidad, significa mucho el manejo nuestro. Muy bien, les agradezco muchísimo y hasta la próxima clase.